tal? Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy en el foro está el diputado panista Marcelo Torres, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla porque nos va a platicar sobre cómo funciona precisamente nuestra Cámara de Diputados. Gracias por desvelarse con nosotros. Iniciamos esta charla con el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Diputado, gracias por estar aquí, es un honor tenerlo. Al contrario, Lili, el agradecido soy yo de poder llegar pues, a millones de mexicanos a través de estas cámaras, de estos micrófonos, que es muy importante, el hablar del quehacer político, de la política y de los políticos. Usted es un diputado panista, joven, de muy corta trayectoria en la política y ya está al frente de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le hizo? Pues mira, es prepararnos todos los días, es realmente entregarnos, es ser congruentes, dedicarnos. Yo soy abogado de profesión, tengo mi despacho en Torreón y verdaderamente pues la escuela de la calle es lo que te va dando la experiencia y cuando la vas adquiriendo lo importante es que ahora en política lo puedas aplicar, que seamos congruentes entre lo que decimos con lo que actuamos. Yo hoy tengo esa gran oportunidad, pero sobre todo esa gran responsabilidad de responder a los mexicanos, pues ahora con creces, con conocimiento, con pues mucho diálogo para poder crear todos los acuerdos necesarios para sacar adelante las reformas que México necesita. O sea, usted se ve como una especie de político muy ciudadano porque lleva poco más de 4 años en la política. Sí, así es. Entonces, bueno, es una combinación importante en el sentido de que sabe muy bien cuál es el sentir desde afuera de la política para llevarlo a este escenario. Es totalmente cierto, como tú lo mencionas. Aquí lo importante es que, pues te insisto, pongamos en práctica lo que hemos visto como ciudadanos, que es lo que nos gusta y que no nos gusta pues, del gobierno, de los diputados, de los senadores, de todo el mundo. Y ahora tenemos esta responsabilidad, pues por actuar con mucha responsabilidad y te insisto, con congruencia. Ahora, estar al frente de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, pues es una gran responsabilidad, es un honor, en fin, pero ¿cómo es exactamente? ¿Cuáles son, para que todos los que somos ajenos a este mundo, a este universo, a este microcosmos que es la Cámara de Diputados, cómo es? ¿Qué tiene que hacer el vicepresidente? Bueno, mira, primero decir que existen dos brazos que giran alrededor de la Cámara de Diputados. Por una parte es lo que es mesa directiva, con su presidente, los vicepresidentes y secretarios, y por otro lado es la Junta de Coordinación Política, que está agrupada pues por los 7 grupos parlamentarios que integran esta legislatura. Esos son los dos brazos que mueven a la Cámara de Diputados, donde te insisto, los acuerdos políticos los tenemos en la Junta de Coordinación Política y los acuerdos que se van tomando pues ya se manejan a través de mesa directiva, todo lo que implica el desarrollo de una sesión, pues todo el movimiento desde el origen, desde que se recibe una iniciativa, desde el momento en el que se turna. Bueno, desde cómo están sentados es muy interesante siempre ver cómo se acomodan las curules, de qué lado, pues los panistas están de un lado, los perredistas del otro, los priistas al centro, en fin. Ahí sí podría uno decir que la forma es fondo, ¿verdad? Sí, desde luego, por supuesto que vas haciendo un croquis de acuerdo al número de diputados que cada grupo parlamentario tiene. En el caso del Partido Acción Nacional somos 114 y sí, efectivamente, viendo la Cámara hacia el frente, pues los diputados de Acción Nacional estamos a la derecha, los diputados de la izquierda, de PRD, de PT y Movimiento Ciudadano están del lado izquierdo, por supuesto. Y el PRI al centro junto con el Partido Verde y Nueva Alianza. Bueno, yo he estado en algunas ocasiones grabando en la Cámara de Diputados y hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, suben a tribuna diferentes diputados, ¿cuánto tiempo tienen para hablar? Bueno, dependiendo del tema, hay casos en los que son 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo si es una reforma constitucional, es un punto de acuerdo, etcétera. Me llama la atención que cuando está hablando un diputado en tribuna, casi no se le presta atención por parte de los demás diputados. Quiero decir que lo que hemos visto es casi todos los diputados platicando en grupos, en sus temas, pues trabajando, pero más ajenos a lo que está pasando en la tribuna. ¿Esto es así o es la percepción mía de alguien que no trabaja ahí
propiamente, o ya tienen tanta experiencia que pueden estar oyendo el diputado que está exponiendo, o ya saben que viene, ya les pasaron que no van a decir algo importante y no tienen que estar más atentos. ¿Cómo lo puede entender uno de fuera, esa especie de caos que se vive allá adentro? Mira, por un lado tenemos la orden del día, ahí podemos ver cuáles son los puntos que vamos a ver y realmente vas adquiriendo la experiencia para ir midiendo esos tiempos, que es muy importante. No es que no se esté prestando atención, en realidad cuando vemos que hay diputados que están platicando, no es que estén platicando cosas ajenas de la Cámara, realmente se está buscando siempre y constantemente los acuerdos que tenemos que traducir o llevar a las comisiones y posteriormente al Pleno para poderlo votar. En realidad, pues vas adquiriendo esa experiencia. Vas sabiendo en qué momentos es cuando un tema pues puede ser álgido y otros momentos en los que hay algunas cuestiones que pues son posicionamientos que en realidad ya incluso sabes cómo lo vas a votar. Bueno, diputado, y el que está en tribuna no se siente muy mal de ver que no tiene un público ávido de escucharlo. Bueno, ávido sería ya lo último, por lo menos más amable escuchándolo. Mira, la verdad de las cosas es que siempre hay quien te está poniendo atención. Parecería que no. Y yo te lo digo como vicepresidente de Cámara cuando he estado dirigiendo a las A eso me sesiones. refiero. Parece que no, pero sí están Sí, poniendo por atención. supuesto que sí. Yo observo perfectamente bien a todos los diputados. Incluso puedes estar oliendo en qué momento la sesión puede llegar a salirse un poco de control. Por eso es que en realidad te puedo decir que sí hay muchísimos diputados que están prestando atención, que están escuchando, porque además hay momentos en los que puede haber cuestionamientos. Y si no estás poniendo atención, pues ¿cómo vas a cuestionar? ¿Cómo es el mecanismo para los cuestionamientos? Cualquier diputado puede levantar la mano, puede pedir la palabra. ¿Cómo se les da? ¿Cómo se les otorga? Mira, depende de cuál es el tema que estés tratando, depende los momentos, por supuesto. Hay momentos en los que puede haber cierta intervención por alguno de los diputados, puede haber algún cuestionamiento, algún señalamiento. Todo va a depender pues, de cómo se estén confrontando las ideas, las versiones, tanto del que está exponiendo como del resto de los diputados. Por supuesto que puede haber ese tipo de interpelaciones, de cuestionamientos que puede hacer un diputado y hay momentos en los que es factible de acuerdo al reglamento y hay momentos en los que ni siquiera puede plantearse un cuestionamiento de esa naturaleza. O sea, hay momentos en que está permitido y en que no está permitido. Así es, Y usted tiene que poner orden. Sí, definitivamente tenemos que poner. ¿Y cómo pone orden? Bueno, aquí lo importante Porque es que hay diputados que no les importa, que siguen, hable y hable, o grite y grite, o que se levantan y, bueno, a veces han querido llegar hasta los golpes, ¿no? sí, Raros mira, casos. En realidad, Lili, te puedo decir que la Cámara es muy dinámica, tenemos que entender que es política, tenemos que entender que siempre es importante el que podamos expresar nuestras ideas. De hecho, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso establece que una de las funciones del presidente es siempre buscar la unidad. Tenemos que entender que existe una pluralidad de ideas, tenemos que entender que los 500 diputados representamos o somos representantes populares. ¿De todo el país? De todo el país. Vamos, yo soy diputado no nada más de mi distrito, que es el 06 en Torreón, Coahuila, soy diputado de más de 120 millones de mexicanos y esa es la gran responsabilidad y por tanto tenemos que entender que es válido el expresar ideas, que escuchar las problemáticas, puntos de acuerdo y realmente, finalmente, es llegar a esos acuerdos que los mexicanos están esperando. Y si a alguien se le pone, digamos, no sería la palabra grosero, pero que no obedezca, que quiera seguir interpelando y hablando, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que procede? Bueno, ¿Lo pueden sacar de la sesión? No, de ninguna manera y sería el peor error que se podría cometer. Aquí tenemos que entender que pues, es una Cámara de Diputados, que es un lugar donde podemos expresar nuestras ideas, que es válido el que podamos interpelar, incluso discusiones que se dan entre diputados de distintos grupos parlamentarios. Sin embargo, tenemos que ser tolerantes, tenemos que conducir con mucha claridad las sesiones y sobre todo apegarnos también al reglamento. Por tanto, pues hay momentos en los que puedes culminar un diputado a acatar las disposiciones del propio reglamento. Y hay reglas, por ejemplo, para el debate que son muy interesantes. ¿A usted le llama la atención, cuando llegó a la Cámara de Diputados, le llamó la atención el estudiar, el conocer estas reglas para el debate? Porque, bueno, debatir 500 personas sobre algo, pues se puede hacer algo eterno, ¿verdad? Sí, por supuesto, para ello hay tiempos y sin embargo lo que hicimos y puedo estar muy seguro de que todos los diputados hicimos es que antes de que iniciara la legislatura, pues la verdad es que todos
ahora sí que analizamos, estudiamos el reglamento, estudiamos muchas otras leyes. Quizá por ser abogado tengamos alguna ventaja sobre algunos que no están tan familiarizados con los reglamentos, con las leyes. Sin embargo, aquí lo importante es que todos los días nos preparemos, que seamos conscientes de que tenemos todos una gran responsabilidad, y creo que esta legislatura está dando muestras de realmente de civilidad, de madurez. Entendemos, si dentro de las familias existen diferencias, pues imagínate en un Congreso donde somos 500 diputados, donde venimos de toda la República con distintas problemáticas, todos representamos finalmente distintos intereses, y esto es muy claro. ¿Por qué? Pues es innegable que la gente de un sector como Veracruz, que representan a los cañeros, pues es su problemática, y sin embargo, pues la gente del campo tiene otra problemática, pero aquí lo importante es que podamos pues pactar, que podamos entender, que podamos ser tolerantes, pero siempre en bien de todos los mexicanos. Siempre que nos preguntan en los medios de comunicación a quienes trabajamos aquí, que nos pregunta alguien del público cómo acercarse a su diputado, o también desde los medios siempre comentamos, busque cuál es el nombre de su diputado, si necesita algo, búsquelo, presiónelo, háblele, explíquele, en fin, porque es el derecho del público. Pero hay personas del público que nos han dicho que tienen alguna necesidad importante y que prefieren ir a la Cámara de Diputados. ¿Usted lo recomienda? Mira, depende del tema. Por supuesto que yo, en mi calidad de diputado, pues he recibido a muchas personas. Yo fui presidente de la Comisión Especial de Minería, y por supuesto que tuve un vínculo, un acercamiento con todo este sector, con gente que venía de Guerrero, con otros que venían de Sonora, es decir, minería hay en toda la República. Entonces imagínate a cuánta gente no tenía yo la obligación, porque esa finalmente es mi responsabilidad, de atender a todos los ciudadanos, pero sin embargo hay temas bien importantes, como son las redes, por ejemplo. Aquí hay que recordar que el ciudadano debe de saber y de conocer quién es su diputado. Entonces, la República está dividida en 300 distritos, es decir, no hay un ciudadano que no esté representado. Lo importante es que nosotros como diputados regresemos a nuestros distritos, así como hicimos campaña, pues que regresemos y que estemos en contacto con ellos. Y algo que yo siempre le he dicho, tenemos que tomarle el pulso al ciudadano, vernos de frente, vernos a los ojos, escuchar, sentir, porque créeme que de ese sentir del ciudadano surgen muchísimas ideas que se pueden transformar en iniciativas. Muy bien, diputado, le agradezco mucho que haya estado aquí explicándonos sobre cómo funciona la Cámara de Diputados. Lili, el agradecido soy yo de poder llegar a millones de mexicanos a través de este programa, por supuesto, explicar brevemente pues algo de las funciones de la Cámara. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por desvelarse con nosotros. Soy Lili Telles y lo espero el próximo jueves en Cámara Libre. Durante la discusión de la reforma energética, la izquierda en el Senado de la República mostró una estrategia diferente. Dio un debate aguerrido, apasionado, pero con argumentos, que veía no solamente al pasado, sino también al futuro, y asumió una actitud que posibilitó, que facilitó que todas las voces se pronunciaran. Hubo debates encendidos entre senadores, incluso hasta ríspidos, pero esa fue una mejor conducta que abandonar la discusión o promover la toma de calles y de tribunas, o peor aún, haber tenido que sesionar en una sede alterna a la del Senado de la República. Más allá del resultado de la votación, lo que en el entorno democrático vale la pena destacar es el procedimiento legislativo, analizar cómo se discutió, el tiempo que se ocupó y cómo se aprobó esta reforma. Por eso es que vale la pena destacar las formas de la reforma.